Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Me perdonen, yo traje los papeles para acordarme de todo. Pues mi nombre es Carmen Torres. Tengo ya 5 años congregándome aquí en esta iglesia para la gloria de Dios. Hablar a ustedes un poco sobre mi vida. Siempre he conocido la palabra. Desde pequeña, siempre mi familia tenía, por parte de mi papá, era evangélico, pentecostal, y mi mamá católica. Desde chiquita siempre estaba ese encontronazo ahí. Pues me presentaron en la pentecostal y tuve que ser bautizada en la católica. Ahí fue un poquito... Gloria a Dios. Cuando en el sitio que yo vivía era un poquito caliente y siempre habían personas que hacían campaña, daban catecismo, cosas así para que los jóvenes siempre estuvieran buscando de Dios. Yo siempre estuve como en el medio, como la católica, la evangélica, ¿qué hago? Pero Dios siempre tiene un propósito. Dios siempre va a mover gente, va a hacer lo que sea para que uno sepa y sepa la verdad de la palabra. Pasaron los años, 13, 15, 14 años, uno se junta a veces con gente que no conocen a Dios y se vuelve como, ok, no voy a la iglesia, no hago nada, veía cosas en mi familia a veces, decía, ok, no voy para la iglesia o sea lo que sea. Pasó el tiempo, pasé mi high school, iba un domingo a la iglesia, otro no, muchas veces iba con mi tío, por eso siempre me ven que traigo a mi sobrina, porque yo me creé así, mi tío me llevaba a la iglesia. En el 2008 llegué a Estados Unidos. Yo digo que Dios siempre me guardó, porque yo nunca fui una muchacha de estar loqueando, haciendo esto, lo otro. Tal vez yo no estaba yendo a la iglesia, pero yo sentía ese deseo, ese anhelo de conocer más de Dios, conocer más de la palabra. Pasó el tiempo, llegué aquí en el 2008 a Estados Unidos y aquí fue que volví de nuevo en la iglesia a reconciliarme con Dios en esta iglesia, en la única iglesia. Me acuerdo que cuando empecé en la iglesia fue bien difícil, porque ahí fue que empezaron las pruebas, las cosas y los problemas. Eso nunca lo olvido. Los primeros meses, ahí llegaron las cosas. Nunca lo voy a olvidar. Pero no importa, porque Dios me dio la fortaleza y la sabiduría, que yo sabía en mi corazón que tal vez no sabía mucho de la palabra, pero sabía que orando era que yo iba a poder pasar esa prueba. Yo he visto muchas cosas, he visto milagros en mi familia, mi mamá, gracias a Dios la salvó, gracias a Dios. Sí. Y también tengo 2 primos, son jóvenes, uno tiene, en el tiempo que le pasó lo que le pasó, tenía 20 años, si no me equivoco, y ahora el otro tiene 27, son jóvenes. Lamentablemente los dos tuvieron problemas, porque gracias le doy a Dios y a la gloria sea para Dios que están sanos los dos, y los dos han sobrevivido. Tenían problemas en el hígado los dos. Me acuerdo cuando yo fui a Puerto Rico, uno de ellos era pequeño, hace 2 años atrás. Wow, lo vi, que yo decía, Jesús, wow, está tan mal que yo creía que no iba a poder pasar eso. Estaba fuerte. Verlo, sabiendo tú que era una persona saludable, verlo como su cara, todo cambió, se veía amarillo, todo. Yo decía, bueno, fue fuerte. Para la familia también, buscaban por todas partes, trasplantes, no había trasplante de hígado. Hacían todo lo que pudieran, lo que estaba en las manos, nada podía. Le doy gloria a Dios. Con el tiempo, fue una vacación que yo fui a Puerto Rico. Cuando regresé, yo sentía en el corazón que lo que es imposible para el hombre, para Dios siempre es posible.
y aquí oraron por él. Me acuerdo que después de esa hora, fue un viernes, y en el ayuno, yo vine, había ayuno también, y yo decía, no, yo tengo que seguir orando, esto va a pasar, yo tengo que seguir. No teníamos mucha comunicación, pero como quiera que sea, es parte de tu familia, y tú sientes y sabes que como quiera que sea tu familia, tú vas a orar por ellos. Seguía en el ayuno orando, seguía orando. Yo no le comentaba a ellos, pero yo en mi corazón sabía que Dios iba a hacer algo. Como fuera. Aleluya. Pasó el tiempo, al mes, para la gloria de Dios, lo trajeron para acá y dijeron, tenemos donantes. Lo trajeron, gracias a Dios, el donante que consiguió, el trasplante, perdón, le salió todo bien, era compatible y gloria a Dios, él ya está bien, sano. Seguimos orando que él va a llegar otra vez a los caminos de Dios. Porque Dios le dé la oportunidad de seguir otra vez. Pasa el tiempo, todo está bien. Hace 2 meses atrás, tengo el hermano de él, tiene 27 años, le pasa lo mismo. Tiene también que necesita su trasplante. Fue algo también un poco difícil, saber, tu papá diciéndote, mi papá me llamaba y me decía, oh Carmen, mira, trata de hablar con tu primo, yo sé que ustedes no se llevan, no que no nos llevábamos, pero como mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo estaba muy joven, no tuvimos ese contacto de familia. Y me decía él, Carmen, mira, tu primo está así, ya está en el hospital, está en intensivo, ya está vomitando sangre. No se sabe qué va a pasar, decía. Y yo, wow, no importa, en la iglesia lo dije, vamos a orar por él. La iglesia también oró por él. Y hace como, si no me equivoco, ya hace como 1 mes, 2, 3 semanas, encontraron su trasplante, ya está bien, ya está sano. Amén. Una de las cosas que yo quería decir también a los jóvenes, que a veces nosotros pensamos que como somos jóvenes, nosotros estamos bien, nada nos va a pasar, estamos saludables, como que no pensemos más como esto, no que me va a pasar a mí, pero que siempre tengamos eso en la mente, que Dios, que por gracias a Dios que estamos aquí, que Dios es el que nos está llevando a seguir hacia adelante, y siempre que tengamos fe, la fe es lo más importante, que pidamos a Dios siempre en la oración, que lo hagamos con esa fe, que sabemos y conocemos que Dios lo va a hacer. También quería decir que tenemos que estar bien decididos en lo que queremos, que a veces hacemos cosas porque lo hacemos por las costumbres de la familia o las tradiciones. Siempre piensen en hacer la voluntad de Dios, no de la Que Dios te bendiga a todos y cada uno en esta noche. Como decía la alabanza, el Señor venció y nuestra victoria está en Él. Él es nuestro sanador y libertador. Yo sé que cada uno de ustedes aquí son testigos de eso. Algunos de ustedes han recibido sanidad y liberación. Yo lo he recibido. Estoy más que agradecida con el Señor por darme la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes un testimonio, uno de los tantos que tengo. Le doy las gracias al Señor y a mis pastores que me conceden el privilegio de estar aquí en esta hora y compartir con ustedes el testimonio. Yo, para los que no me conocen, mi nombre es Mariela García, vine de la República Dominicana hace 7 años y 7 años tengo congregándome aquí en Roca de Salvación. Acepté al Señor cuando tenía 17 años en Santo Domingo, eso fue. Y por la gloria de Dios todavía estoy aquí en el camino. Pero bueno, antes de yo conocer al Señor y permitirle al Señor que entrara a mi corazón, yo vivía una vida en tristeza, una vida en oscuridad, una vida en depresión, como
es el término que usan muchas personas. Y eso de la depresión vino a mí desde muy pequeña. Mi hermana en su testimonio anterior le contó sobre las situaciones que nosotras pasamos cuando estábamos pequeñas. Entonces eso a mí me afectó de una gran manera que yo en verdad en mí no había gozo, no había felicidad, yo no sentía amor, no sentía nada. Yo estaba totalmente envuelta en una oscuridad, una depresión y cuando estábamos pequeñas, eso fue a causa de eso mismo, porque cuando sufrimos la separación de mis padres, después de un tiempo llegamos a vivir, nos tocó vivir con mis abuelos, ni siquiera era mi papá ni mi mamá, y después nos tocó vivir con mi papá. Y nunca viví con mi mami. Ahora es que yo apenas tengo 7 años viviendo con ella después de tanto tiempo y tengo 24. Entonces, yo, aparte de sufrir todo eso, de las situaciones, de las circunstancias que nosotras pasamos, encima de eso, yo también recibía rechazo y recibía burlas de personas. Se burlaban por mi sobrepeso, o por mi estatura, o porque tengo los pies grandes, o no sé, siempre se hallaba algo. Habían personas que me decían, no, tú no te puedes poner tacos, porque si te pones zapatos altos, tú vas a parecer un palo de luz. Yo, ok, no importa, está bien. Eso me afectaba de tal forma y mi corazón cada día se ponía más triste, mi corazón cada día se sentía más herido, se sentía bien destruido y en mi mente solo pasaban pensamientos que no venían de parte de Dios, era pensamiento de querer atentar contra mi propia vida. Cuando yo tenía la edad de 12 años, me acuerdo que una vez en mi cuarto yo decía, no, ya yo no puedo más ya, yo necesito ya acabar con esto, yo no quiero seguir viviendo y yo quería atentar contra mi vida, pero escuché una voz en mi mente que me decía, no lo hagas, porque piensa en tu familia, piensa en la otra cosa, y yo pensaba que era mi conciencia que me decía eso, pero hoy me doy cuenta de que fue Dios, porque Dios y esa voz que estaba dentro de mí me decía, no lo hagas, y yo dije, bueno, ok, y me acobardé. Yo pienso que me acobardé, pero no era eso, era el mismo Dios que me estaba guardando de yo cometer una locura. Como les dije, yo acepté al Señor a los 17 años y aún todavía yo me sentía bien mal, todavía estaba en esa situación y aún aquí estando congregándome en la iglesia, yo todavía estaba así en depresión y estaba triste. Yo había momentos que cuando íbamos a la clase de la hermana Marta en el basement, yo había días que yo lloraba antes de entrar y le doy gracias a Dios por Margaret y por Jennifer que siempre me animaban y decían, no, camina, entra, ven, vamos, no llores. Yo sentía como que las personas me iban a rechazar, yo sentía ese miedo y yo era con esa vergüenza y con esa timidez. Yo no quería, porque eso yo venía arrastrando eso hace tiempo, eran unas cadenas que yo venía arrastrando desde que yo estaba bien pequeña. Y aún aquí, en este país, otra vez volví a caer en un estado bien bajo. Yo no quería salir, no quería comer, no quería ver a nadie, no quería saber de nadie, yo no quería nada. Estaba muy triste. Y llegó un día que, eso fue en el 2012, me acuerdo como si fuera ayer, que yo estaba desesperada, estaba trabajando, yo trabajaba en una factoría ahí en Hawthorne, y yo estaba trabajando y tuve que regresarme a mi casa porque no podía más, me estaba muy mal. Y era un martes, y los martes saben que hay oración en la mañana, yo agarré y vine directamente para acá y me puse en una banca allá atrás y me puse a orar. Pero antes de, ya yo hubiese ido donde el doctor y él clínicamente diagnosticada con depresión y me dio una receta y una cuestión para que comprara una pastilla para eso. Yo me acuerdo que me senté allá atrás y yo con la receta en mi mano, y cuando se acabó la oración yo le pedí a mi pastor que me diera un consejo
en cuanto a lo de la receta. Y por prudencia, mi pastor me aconsejó que la compre y que la tratara, pero por prudencia, ya que los doctores me habían dado eso, lo que sea. Pero encima también me recordó de su testimonio de cuando el Señor le sanó del corazón. Y yo, bueno, agarré y compré la pastilla, me tomé la primera y eso me puso peor de lo que yo estaba. Peor, me puso mucho peor. Y yo dije, no, pero esto tiene que acabarse de una otra forma. Entonces yo dije, no, el pastor a cada rato testifica de esto que hizo el Señor por él y yo voy a hacer lo mismo. Y yo agarré, dije, pero Dios dice la palabra de Dios que nosotros somos nuevas criaturas cuando venimos al Señor. Dice la palabra de Dios que Dios curó nuestras heridas, que Dios sanó nuestras enfermedades cuando murió en la cruz. Y yo decía eso dentro de mí, yo decía, yo lo voy a creer y yo lo creo así. Y yo agarré y tiré la pastilla en el toilet y la zumbé por ahí que se fue donde se fue. Y yo le puedo decir que hasta el día de hoy yo me siento llena. El Señor sanó la herida, sanó el vacío que había en mi corazón, sanó y rompió la cadena que yo venía arrastrando. Él la rompió y me liberó. Por eso yo me quedaba y me gozaba con la alabanza. El Señor es mi sanador, es mi libertador. Y yo lo creo así. Aunque algunas veces, yo no le voy a decir, hay veces que que eso quiere venir a mí una vez más. Y yo agarro, mire, y digo, no, esto no puede ser si el Señor me sanó ya. Pero el Señor también pone a personas en el camino para que te den ánimo, te den un consejo. La pastora cada rato me da un consejo cuando me ve triste. Oh, yo te conozco ya, ven. Y me das consejos también muchas personas aquí en la iglesia. Yo sé también que las oraciones trabajan, que las oraciones que cada uno de ustedes hace por cada uno de los jóvenes están trabajando. Y yo por eso le doy gracias al Señor, porque me trajo una congregación donde yo sé que somos unidos, que somos hermanos y que el dolor de uno todos lo sufrimos, que el gozo del otro lo gozamos también juntos. Así es, aleluya. Sin más nada que decir, yo le quiero decir a los jóvenes y a los adultos que cualquiera que sea su situación que usted está pasando, que ponga su confianza en el Señor, que ponga su fe en el Señor, porque Él lo hará. Y si usted lo pone a trabajar esa fe como el Señor quiere que la ponga, Él se lo va a hacer, miren, ahí mismo. Así que sigan para adelante y que el Señor les bendiga. Sabía como nosotros estábamos exactamente pasando todos esos problemas y lucha con mi papá, porque mi papá es bien difícil de entender. Pasaron muchos años y, como les digo, nosotros cada año teníamos una madrastra diferente. Nosotros pasamos, como te digo, nunca vivimos como una familia estable o algo así. Siempre conocíamos una persona diferente. Mi papá siempre, bueno, así. Desde chiquita mi papá tiene una bodega. Nosotros desde que teníamos 8 y mi hermana como 6 años, estábamos trabajando con mi papá desde pequeña. Y yo sé que mi mamá mucho sufría, porque imagínate, tener nosotros ahí. Pero después ya cuando pasó el transcurso del tiempo, ya cuando tenía como 15, 16 años, nosotros empezamos a vivir como le digo, un ambiente donde ya se tomaba mucho alcohol y bailadera y eso, con mi papá. Nosotros empezamos, o sea, más yo, porque mi hermana no, comenzamos como ahí yo comencé a ir como por ese rumbo, y yo sé que Dios siempre nos tenía como guardada, porque a veces cuando estaba yo en la high school, cuando fui a la high school y después al college, siempre había alguien que me decía a mí, ven acá, ¿tú eres cristiana o otra pentecostal? Y yo decía, no, yo no soy cristiana ni nada de eso, pero yo sé que Dios siempre nos tenía a nosotros como... Yo sé que Dios sabía desde que nosotros nacimos que nosotros íbamos a ir.
por este camino. Mucha gente nos veía por afuera, aunque yo no lo era. Mucha gente afuera no lo veía. Tú eres cristiano, por fe. Bueno, diría yo, porque yo decía, yo no soy cristiana ni nada de eso. Como nosotros pasamos tanto trabajo con mi papá, y mi papá a veces hasta me daba golpes y de todo, y galletas, y nos obligaba mucho a estar trabajando. Y a veces hasta los fines de semana, nosotros estábamos mi hermana y yo ahí trabajando. Nosotros nunca supimos qué era lo que... Aleluya, gloria a Dios. Nosotros nunca supimos qué era lo que era jugar o ir a un parque o nada de eso. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Pero Dios es bueno. Y yo sé que mi mamá siempre estaba orando, intercediendo con nosotras. Y yo sé que Dios iba a buscar la manera de que nosotras saliéramos de ahí, de mi papá. Y gracias a Dios que mi mamá se casó con Kirby, muchos lo conocen de aquí, que es hermano de Ginny González. Y bueno, pasaron los años y ya cuando yo cumplí como 20 años, entonces le llega los papeles a Kirby que iba a venir, pero yo creo, no sé si era que solo era mi mamá o algo así, como que parecía como que nosotros no estábamos como incluidos, pero en fin, llega y él dice, bueno, vayan los cuatro entonces. Bendito Dios. Por fe, yo sé que de esta iglesia estaban orando de mucho tiempo para que mi mamá venga y todo eso. Y gracias le doy a todos porque yo sé que oraron muchísimos años. No conocían a las oraciones, aunque estábamos allá en Santo Domingo. Bueno, entonces, ¿cómo le digo? Como Dios ya sabía de que nos iba a traer a nosotros para acá y que nos tenía que sacar de ahí para poder a algún lugar de poder servirle a Él, porque como a de mi papá, nosotros, yo sé que no íbamos a nunca ir a la iglesia ni nada de eso, porque mi papá son católicos, todita mi familia son católicos, más católicos que mi papá, como dice. Ellos lo que nos enseñaban eran eso, cosas, catecismo y todo eso, y nos decían, ay, eso, que de cristiano, esto sabe, como dicen. Entonces, cuando ya llegaron los papeles, entonces nosotros nos dijeron, bueno, vamos así. El día antes de nosotros ir para la clínica, bueno, mi papá se le estaba diciendo que necesitamos dinero. Usted sabe que uno necesita dinero para ir a hacerse un físico y la vacuna y todo eso. Eran, no sé, como 1,000 cada uno. Y mi papá, eso es mucho dinero, qué sé yo, porque hay mucho dinero aquí en Santo Domingo. Bueno, él discutió y de todo, y después al final él buscó la manera de buscar el dinero. Esa misma noche yo me recuerdo que él le dio el dinero a mi mamá, como unos minutos antes, y se ha puesto a hablar por teléfono con mi abuela a decirle de ese dinero, y alguien, como él estaba en la bodega, alguien lo escuchó y él fue de inmediato y parece que llamó a algunos ladrones, no sé, algo así, porque escuchó que estaban hablando de dinero. Ellos cerraron la bodega y tenían a mi hermano, a mi papá y otra gente que estaban comprando encañonados, que lo iban casi a matar a ellos, para que le buscaran ese dinero. Y bueno, yo no sé, por la gracia de Dios tan grande que ellos después se fueron y nada más se llevaron 2 o 3 cosas que había. Y yo sé que era el mismo diablo, Señor, pero era el mismo, porque él sabía que lo que nosotros íbamos a venir para acá era porque no que iba a ser algo grande, y Satanás no quería, él estaba buscando la manera de nosotros no venir para acá. Entonces, después cuando llegamos el día siguiente a la clínica, había una línea como de aquí a Home Depot. Y nosotros decíamos, nunca vamos a acabar aquí, y supuestamente ellos cerraban para las 2 de la tarde, y la línea seguía y no avanzaba, y llegaron las 2 de la tarde y nosotros dijimos, bueno, nos quedamos fuera entonces. Cuando ya estamos casi llegando adentro a la línea, nos dimos cuenta que a mi hermano le faltaba un documento,
como una licencia, no una licencia, como un ID que uno necesita de Santo Domingo. Ella no lo tenía. Y nosotros llamamos a mi papá y tuvimos que ir corriendo a buscar ese ID y ya estaban cerrando allá. Y dijeron, no es posible, que sí, que después al final Dios es tan grande que le dio la oportunidad de que le dieran el ID a mi hermana. Sí, pero cuando volvimos, ahí fue lo grande. Cuando volvimos para atrás, ya mi mamá y mi hermano estaban adentro. Ya cuando una familia está adentro, no puede entrar más nadie. Y nosotros decimos, bueno, nos quedamos, ¿será? Entonces, cuando después apareció un señor, yo dije que fue el mismo Dios que lo mandó y dijo, bueno, vamos a dejar entrar. Y nosotros entramos con mi mamá. Entonces cuando fuimos a pagar, nosotros, como mi papá estaba peleando, que era mucho dinero, 1,000 cada uno, qué sé yo. Al final, cuando fuimos a pagar, pagamos como $400 por todito. Y yo dije, bueno, eso será para que mi papá se calle la boca, para que deje de estar diciendo que era mucho dinero. Yo creo que algo así como... Y después entramos, duramos todo el día, la noche. Y eso fue, y nosotros éramos lucha aquí, lucha allá, porque el diablo sabía que nosotros íbamos a venir para acá y nos estaba buscando la manera de que nosotros no viniéramos. Cuando fuimos después al consulado, otra y eso era allí, aquí, y todavía cuando nosotros vamos a hacer la entrevista, siempre llaman como individual a la persona para entrevistarlo, pero esta vez nos llamaron a todos juntos. Y a mi mamá le preguntaron una pregunta, no me recuerdo bien, pero ella se equivocó. Bueno, y todavía el Señor dice, no, ustedes están visados. Y nosotros, ¿qué? Nosotros estamos visados. Y bueno, nosotros ahí, bueno, no nos creíamos, pero y todavía salimos afuera y decimos, nosotros estamos visados, ¿no? Porque supuestamente nosotros no íbamos a venir, pues, y más yo, que ya yo casi iba para los 21, ya cuando uno va para los 21 uno no le dan la visa y nosotros todavía no nos lo creíamos y todo, pero bueno, yo le doy gracias a Dios que Dios nos permitió venir aquí. Y le doy también gracias a Dios por permitirnos también para venir con una familia de Quilvio, que son una familia excelente. Y muchas gracias a Dios, porque nosotros vinimos también sin ser o sea, nosotros como unos días antes le aceptamos a Jesús allá en Santo Domingo, pero no estábamos como pero venimos aquí, nosotros ya empezamos a empezar a saber lo que es de la cosa de Dios. Todavía nos falta mucho por aprender, pero Dios nos ha mantenido aquí, Dios nos puso la manera de y nada, le doy gracias a Dios por darle la oportunidad al esposo de mi mamá, Kilby, por traernos y todo eso. Y también para decirle que no crean que los jóvenes no pasamos prueba y lucha, porque sí le digo, y más en la universidad, pero ya eso se quedará para la otra próxima, pero sí sigan orando por los jóvenes y por los niños, porque ellos así como ustedes lo ven pequeños, uno sufre de niño, entonces uno y siempre se recuerda para siempre, porque mira, yo estoy grandecita y me recuerdo de lo que pasé desde chiquita, pero nada, lo que hay que seguir orando por ellos y nada, amén.